La semana pasada lo que habíamos hecho era hacer habíamos hablado de estados planos, y en estados planos básicamente teníamos tres casos: el estado plano de tensiones, que en el estado plano de tensiones, todo lo que está fuera del plano, es decir, lo que está en la dirección 3 perpendicular al plano, y los taus asociados a ese plano son iguales a cero, y era el caso, por ejemplo, de una chapa, o de una viga, un elemento esbelto, una viga de gran altura. Todos estos eran casos de estados plano de tensión. Estado plano de deformación era algo similar, solo que ahora las deformaciones asociadas al plano 3, es decir, las deformaciones fuera del plano, son cero. Y era el caso, por ejemplo, de presas, de un montón de estructuras geotécnicas, donde como la dimensión, se asume una dimensión infinita fuera del plano, y por lo tanto, como una faja no se puede formar respecto a la otra, resulta que todas las placas son indeformables en esta dirección fuera del plano, y entonces tenemos que la dirección fuera del plano tiene términos iguales a cero. Como tenemos estos ceros, lo que podemos hacer es a la matriz, al sistema matricial que representa relación eh, sigma igual C por epsilon. Esto, cuando lo escribimos como matrices, o sea, un arreglo, una matriz, un arreglo, en vez de tener arreglos de 6, una matriz de 6 por 6 y otro arreglo de 6, lo podemos reducir a un sistema de 3, 3 por 3 y 3. Y dejo el 3 sin el 1 porque depende de cómo lo queremos armar. Entonces, en estados planos podemos reducir el sistema a 3 componentes en vez de las 6 para simplificarnos las cuentas. En parte, para simplificarnos las cuentas, si estamos haciendo cuentas, y cuando lo llevamos a modelos, si queremos nosotros representar un modelo 2D, cuando hacemos un modelo numérico, tenemos que sí o sí utilizar un estado plano, porque no podemos calcular la componente que no existe en nuestro modelo, entonces tenemos que elegir algún estado plano. Formalmente, los estados planos son tensiones y deformaciones, y habíamos hablado también del estado axil simétrico, que no es un estado plano formalmente, pero es un estado que puedo resolver como un problema plano, es decir, numéricamente de forma 2D, puedo resolver el caso de la axil simetría, que no es plano porque tiene dos componentes que son cero, pero las otras cuatro no. Entonces, en axil simetría tengo que resolver un problema de algo que tiene cuatro componentes con una matriz constitutiva que tiene 4 por 4 y algo que tiene cuatro componentes. Esto formalmente no es un estado plano, pero es un estado que podemos resolver en modelos. Bien, esto habíamos hablado la semana pasada, y lo que me había quedado pendiente relacionado a estados planos era, en primer lugar, las funciones de Airy. Que las funciones de Airy es una función, es un método que se usaba, que digo que se usaba porque creo que ya nadie utiliza funciones de Airy debido a la existencia de métodos numéricos. Las funciones de Airy era un método que se usaba para resolver justamente estados planos. O sea, teníamos un caso, un estado plano, por ejemplo, una viga de gran altura, una ménsula corta, o una presa. Teníamos un problema de estado plano y queríamos resolverlo, y la función de Airy es una manera de resolver esos casos de forma analítica. Entonces, básicamente las funciones de Airy, cualquier tipo de funciones de estas de resolver de forma analítica, se basan en lo que se solía llamar y se sigue llamando la teoría matemática de la elasticidad, que cada vez que escuchan esa frase complicada de la teoría matemática de la elasticidad, no es otra cosa más que aplicar todo lo que vimos de tensiones, todo lo que vimos de deformaciones y el tensor constitutivo elástico para resolver el problema. Es decir, nos metemos en la matemática de medios continuos,
para el caso particular de elasticidad. Entonces, esto de teoría matemática de elasticidad es simplemente lo que estuvimos viendo, física de medios continuos para un material elástico, un caso particular. Entonces, cuando estuvimos avanzando a lo largo del seminario con medios continuos, cuando entramos en el tema de tensiones, vimos lo que eran las ecuaciones de equilibrio, que la ecuación de equilibrio de forma completa, de forma 3D, era que la divergencia de sigma era igual a 0. En principio, esto mismo salía que la divergencia de sigma, igual a 0 si no tengo fuerzas gravitatorias, igual a la fuerza gravitatoria, las fuerzas de masa si tengo fuerzas de masa. Y esa era mi ecuación de equilibrio. Divergencia de sigma, y para hacer divergencia me falta un puntito acá. Ahora sí. Y esto era nabla, que era un tensor de segundo orden, tensor de primer orden, y esto estipulaba un sistema de 3 ecuaciones, relacionando las 9 componentes del tensor de tensiones, en principio, y estaban igualados a las fuerzas gravitatorias. La primera simplificación que hace, cuando hace ID esto que vamos a ver ahora, es que las fuerzas de masa son iguales a 0, entonces iguala la divergencia de sigma a 0, y después, debido a que es un estado plano, básicamente, o hay términos que son 0, o sea, como es un estado plano, y estoy asumiendo que la dirección z es la dirección perpendicular al plano, sí o sí tenemos, por ejemplo, que sigma xz, sigma yz son iguales a 0, para tanto estado plano de tensión como estado plano de deformación, y después el sigma zz será 0 o no, en función de cuál estado plano estemos. Lo que tengo acá desarrollado es para estado plano de tensión, pero algo análogo se puede hacer para estado plano de deformación, donde el sigma zz no será 0, pero se cumple trivialmente de la misma manera. Entonces el sistema de ecuaciones me queda básicamente el mismo. Pero bueno, en el caso particular de estado plano de tensión, tenemos que esos dos ceros y que este es 0. Entonces, como estas cosas son ceros, las derivadas que aparecen en la divergencia tienen que ser 0. Y la ecuación de equilibrio, que es esto, y deberían ser 9 componentes formando 3 ecuaciones, se reduce a esto, que son 4 componentes formando 2 ecuaciones, y adicionalmente, debido a la simetría del tensor de Cauchy, estas dos cosas son iguales, y son 3 componentes que forman esas 2 ecuaciones. Y es la primera parte que plantea Airy. Plantea simplemente la ecuación de equilibrio y la particulariza para el caso de estado plano de tensiones. Después agarra nota y se da cuenta de que si yo propongo una función, y esto sí es donde ya entra Airy, y es, propongo una función phi, tal que la tensión en X sea la segunda derivada de phi con respecto a y dos veces, la tensión en Y es la segunda derivada de este phi con respecto a X dos veces, y el tau xy es menos la derivada cruzada con X y con Y. Si propongo esta función, y es una función que está proponiendo, es decir, propongo que el sigma se calcule derivando esa función respecto a las direcciones. Si existe esta función y calculo los sigmas de esta manera, entonces el equilibrio se satisface automáticamente. Si reemplazan esto acá arriba, esto se va a satisfacer. Entonces, si me proponga la función que proponga, una función que tiene que depender únicamente de x y de y, cualquier cosa que yo proponga acá, la reemplazo acá, calculo esto, y ese resultado lo meto acá arriba y va a satisfacer el equilibrio. Entonces, básicamente, si calculo sigmas de esta manera, el equilibrio lo satisfago automáticamente y no tengo que verificarlo.
Y esto era lo que había propuesto Airy en 1862, hace muchos, muchos años. Entonces, la parte del equilibrio con la función de Airy se satisface automáticamente, y veamos qué pasa con compatibilidad. Las ecuaciones de compatibilidad en principio eran 6, pero nuevamente, dado que estamos en un estado plano, empiezan a reemplazar los ceros y se les van algunas ecuaciones. Algunas ecuaciones son trivialmente 0 igual 0, o otras ecuaciones se satisfacen de forma trivial, como que epsilon de xy tiene que ser igual a epsilon de ix, que como es simétrico se vuelve a cancelar, y nos queda básicamente de las 6 ecuaciones que teníamos, nos queda esta ecuación de compatibilidad a satisfacer. Ahora, esta es una ecuación de compatibilidad, y lo que hace Airy, y hacen un montón de gente cuando estaba en este momento, esto que está en función de epsilon, lo expresa en función de sigma, y por lo tanto mete la relación constitutiva, y por eso estas funciones están enmarcadas en la teoría matemática de elasticidad, porque vincula sigma con epsilon utilizando las relaciones elásticas. Entonces, si meto mis relaciones elásticas, reemplazo epsilon x con sigma x menos mu sigma y sobre, no tengo sigma z porque estoy en estado plano de tensión. Lo mismo con epsilon y, lo mismo con la deformación transversal asociado al sigma transversal. Esto acá es 2 veces g, si alguien quiere expresarlo en función de g. Entonces, a la ecuación de compatibilidad le reemplazo la ecuación, la ley generalizada de Hooke, llegó a esta expresión, y ahora lo que hacemos es esta sigma y esta sigma, en la diapositiva anterior la había expresado en función de phi. Si reemplazo el valor de sigma por lo que yo postulé, que era esto, sigma x es igual a la segunda derivada del phi respecto a y 2 veces, y lo mismo con los otros, llegamos a esta ecuación, operamos, básicamente para pasar de esta línea a esta línea es álgebra, y no quiero utilizar mucho tiempo en hacer todas esas operaciones, las tengo calculadas si las quieren. Cuando armé esta filmina lo terminé haciendo, de hecho tengo todos los pasos hechos, tengo las ecuaciones de compatibilidad completas y cómo se van muriendo los ceros, y el pasaje de esto a esto, pero no es álgebra complicada, lo pueden hacer ustedes, para practicar justamente la parte constitutiva, la parte de equilibrio, compatibilidad y todas estas cuestiones. Pero bueno, podemos demostrar que llegamos eventualmente a esta ecuación, que esto debe ser igual a 0. Como vimos en la clase de elasticidad, el modo de elasticidad tiene que ser un valor positivo, pero no puede ser infinito. Lo que tiene, y si entonces esto es igual a 0, lo que tiene que ser igual a 0 es este cachito acá. Y cuando digo que tiene que ser igual a 0, es que si mi material es elástico, para satisfacer la ecuación de compatibilidad, ese término debe ser igual a 0. ¿Eso les suena? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Era lo que se usaba para losas, ¿no? Era lo que se usaba para losas. Sí, vamos a ver en losas que me queda que el bilaplaciano de W era igual a Q, y ahí me arruiné el chiste. La pregunta iba a que me digan que este señor se llama bilaplaciano, y lo vimos en la primera clase, que bilaplaciano era esto, nabla a la cuarta, es decir, agarramos el operador nabla y lo multiplicamos por sí mismo 4 veces, y llegamos a esta expresión. Y entonces, lo que nos dice esta expresión es que para satisfacer las ecuaciones de compatibilidad, el bilaplaciano de la función de Airy tiene que ser igual a 0. Y cuando el bilaplaciano de una función es igual a 0, se llama biarmónica. Es un
nombre que se le da a las cosas. Función armónica es cuando el laplaciano, o sea, si pasa esto, se llama W es una función armónica. Si el bilaplaciano de W es igual a 0, es una función biarmónica. Bien, entonces, básicamente el problema que vamos a tener que resolver es una ecuación diferencial pero bastante sencilla, donde tenemos una única incógnita ahora, una única función, y si mi función, si el bilaplaciano de mi función es igual a 0, sé que satisfago la compatibilidad, y por cómo definí las tensiones, el equilibrio se satisface automáticamente. Entonces, básicamente lo que hizo Airy, la idea detrás de esto, es que yo tenía en principio tres incógnitas, sigma x, sigma y sigma xy, y en vez de tener tres incógnitas, lo pasa a una única incógnita, que la función, o sea, la función tiene varios términos, pero es una incógnita, una única función a resolver. Y si encuentro una función de Airy que satisface mis condiciones de borde, sé que automáticamente voy a satisfacer equilibrio y compatibilidad y no voy a tener que empezar a chequear si satisface equilibrio y compatibilidad. Lo único que voy a tener que chequear es que la función de ahí satisfaga las condiciones de borde. Esto se usa un montón porque justamente, básicamente lo que tenemos es una manera de buscar soluciones. El problema de esto es que las funciones de Airy, no es que planteamos un sistema de ecuaciones y deducimos la función de Airy de nuestro problema, sino que esto funciona al revés, como muchos sistemas de ecuaciones diferenciales, que es, propongo una solución. Y me fijo si lo que estoy proponiendo se cumple para el caso que quiero resolver. Lo cual, entonces, no nos resuelve el problema, pero nos da un marco para saber qué cosas tengo que proponer. Tengo que proponer funciones donde tengo que proponer funciones biarmónicas, y si mi función es biarmónica, la compatibilidad se satisface, y la parte del equilibrio, por cómo definir las tensiones, ya se satisface automáticamente. Entonces, básicamente tengo que buscar una función biarmónica que se ajuste a mis condiciones de borde. La teoría es esta, los casos de aplicación son varios. El problema de este tipo de ejercicios es que les tengo que dar la solución. Es difícil muchas veces darse cuenta de la solución del problema, y por ejemplo, si tenemos una viga esbelta en voladizo, de sección rectangular, la función de Airy que se propone, que cumple con las condiciones de borde, es esta de acá. Eso es un polinomio, y los polinomios, este tipo de polinomio, son funciones biarmónicas. Entonces vas a tener que hacer compatibilidad. Si no, verifíquenlo, calcúlenlo, hagan las derivadas necesarias, o sea, para verificar que las derivadas son, para verificar que el bilaplaciano es nulo, pero se satisface. Y en este caso, la manera de decir que la función de Airy cumple con las condiciones de borde es, teniendo mi función de Airy, proponiendo esta función, la derivo y calculo las tensiones, es decir, esto era lo que hemos postulado, y cuando derivo la función de Airy dos veces con i, llegamos a una expresión de este estilo, para sigma x, para sigma y, para el sigma xy, que sería el tau de las tensiones tangenciales. Y vemos que sigma y es igual a 0, lo cual está bien, porque si tengo una viga en voladizo, las tensiones en I tienen que ser 0. Vemos que las tensiones en X, que son las tensiones generadas por el momento que genera esta carga P, aumentan cuando aumento X, lo cual es correcto, porque no solo aumentan cuando aumento X, sino que las tensiones en el borde libre son 0. Si reemplazo X igual 0,
todo este borde tiene sigma x nulo, y cuando avanzo en x, van creciendo linealmente, y crecen linealmente porque el momento de BOP crece linealmente. Si tuviese una carga distribuida, el momento tendría que crecer, perdón, las tensiones deberían crecer de forma parabólica, y por lo tanto debería proponer una función de phi que me resulte en un sigma x que aumenta parabólico con x. Y eso me refiero a que tengo que proponer una función que se ajusta a mi problema, a mis condiciones de borde. En este caso, condición de borde es, en x, el sigma tiene que ser 0, y lo otro que tengo que satisfacer es que el corte debe ser igual a P, y el corte debe ser igual a P para cualquier valor de x. Y el corte no es nada más que la integral de sigma xi. Entonces tengo que proponer una función para el tau xi, o el sigma xi, que no dependa de x, de forma tal que el corte, que es igual a P, sea igual a la integral en el área del tau xi. Por lo tanto, el sigma xi no puede depender de 0, y cuando lo integre me tiene que dar P. Como me tiene que dar P, de ahí empiezo a sacar constantes. O sea, esas son incógnitas que tengo que resolver, y esta es una condición de borde que aplico para calcular cuánto vale la constante 1 y la constante 2. La constante 2, en cambio, la vinculo con el momento, digamos. Entonces, teniendo esas dos ecuaciones, puedo deducir el valor de estas constantes, y lo otro que podemos chequear por lo menos es que esto de acá, este tau, me resultó un tau parabólico. Si se fijan, esta es la ecuación de una parábola, que es compatible con la solución del problema que el tau intentó hacer una recta, y salió muy mal. O sea, el tau en estas secciones, acá mejor, el tau para estas secciones me queda un tau parabólico, que se satisface con con este polinomio para el tau xi. Y vemos que el sigma x, aparte de crecer con x, crece con y positivo, y decrece con y negativo, dándome un diagrama de sigma de ese estilo. Y ahí vemos que, por ejemplo, C2, para que realmente tener tracción arriba y compresión abajo, el C2, el signo de las constantes, me tienen que arreglar el tema del signo de las tensiones. Pero bueno, aplicando condiciones de borde, puedo despejar la función C1 y C2, y la función de phi la propuse de forma que se ajustaba a mi problema. Lo único que me ahorra esto de las funciones de phi es que yo no tengo que volver a chequear compatibilidad, yo no tengo que volver a chequear equilibrio. Yo ya sé que esa función de phi automáticamente va a satisfacer eso. Lo único que tengo que chequear es que cumpla las condiciones de borde de mi problema. ¿Me entendió? A mí me queda una duda. Ahí en el sigma XX da negativo para la parte de arriba. Claro, sí, por eso tiene que dar positivo para la parte de arriba. ¿Sí? Esto, vamos a dar un segundo, vamos a borrarlo. En la parte de arriba, este punto de acá, ese punto de ahí no, ese punto tiene 0. Ese punto de ahí, y lo había dibujado ahí, pero no. Las tensiones acá en el borde de x igual 0 son 0. Pero el punto ahora sí, este punto de acá, que voy a llamar A, sigma x en A sería igual a 6 por C2 por X, que vale L, por la coordenada de I, que vale menos H sobre 2. Y como vos dijiste muy correctamente,
en realidad ahí tengo tracción, entonces esto tiene que dar positivo. ¿Sí? ¿Esa es tu duda? Claro, sí. ¿Cómo logro que eso dé positivo? ¿Qué tiene que pasar para que eso dé positivo? Con la constante puede ser. Exacto. Cuando despeje la constante de C2, la constante C2 me tiene que dar una constante de signo negativo. Perfecto, gracias. Y si no propuse bien eso, o sea, si después, eh, cuando despejo las constantes, me queda algo absurdo como lo que estás diciendo vos, lo que hice es proponer mal phi, y tal vez phi era menos C1 más C2. Igual eso en este caso no tiene sentido, el signo se corrige sí o sí, eso está mal, pero bueno, si esta función phi me da una incoherencia, quiere decir que tal vez esta función phi no era correcta y le tenía que sumar un C3 por, no sé, y al cuadrado por x al cuadrado. Es decir, no es tan fácil, no es tan trivial saber qué función phi tengo que proponer. Gracias. Una manera de proceder con estas cosas es el método inverso, es sabiendo la solución, sabiendo cómo es sigma x, sigma y, sigma xy, empezar a proponer la función phi, pero pierde el chiste el hecho de, si sabes la solución, ¿para qué estás haciendo esto? Lo que te garantiza, por lo menos, es que si sabes la solución y podés buscar una función phi, entonces, nuevamente, no tenés que chequear equilibrio, sabés que el equilibrio se satisface. Y lo mismo con compatibilidad. Las funciones phi son estos, hay un montón de ejercicios de función de Airy, les subí al campus este ejercicio completo de la función de Airy para la viga esbelta en voladizo. No tiene mucho sentido, me parece que lo hagan, pero lo tienen ahí resuelto. Esperemos que esté bien resuelto y C2 no haya dado negativo. Una Dudas, consulta, se dale. supone que independientemente de la función que se proponga, siempre se va a arribar al mismo resultado. O puede haber alguna función que haga alguna hipótesis y que no dé algún valor. Em, lo que permite este método es proponer funciones que tal vez no sean el resultado correcto y por lo tanto tengan alguna cosa rara, tengan una distribución de tensiones que no sea la correcta y podés no llegar a enterar. O sea, lo que te asegura la función de Airy es que el equilibrio y la compatibilidad se satisface, lo que no te asegura es que sea la solución correcta del problema. Si es la solución correcta o no, para saber si es la solución correcta o no, vos tenés que casi que saber cuál es la solución correcta. Porque, por ejemplo, recién nos dimos cuenta que C2 tenía que ser negativo, pero porque ya sabemos que C2 es negativo. Y dijimos que la función de tau xy tiene que ser parabólica, pero porque ya sabemos que la distribución de tensiones tangenciales es parabólica. Si yo no sé qué es una función parabólica, para decir una burrada en este momento, si yo no sé que el tau es parabólico, puedo llegar a proponer una función que me dé un tau no parabólico y seguir de largo pensando que estoy haciendo todo bien, y en realidad no estoy haciendo todo bien, lo único que hice fue satisfacer compatibilidad y equilibrio, pero no resolví necesariamente no encontré necesariamente la solución real del problema. No sé si eso responde más o menos a la pregunta. Sí, sí. Y esos son los problemas de este tipo de sistemas de ecuaciones analíticos. Tenés que entender bien el problema para saber qué solución proponer y que la solución sirve. Y por eso nunca en mi vida vi nadie ni cerca de utilizar las funciones heurísticas. Porque ahora tenemos métodos numéricos, esa misma viga la meto en un programa de elementos finitos y me dice, o sea, no me da una función tensión, pero me da la tensión de todos los puntos con la precisión que yo quiera, lo cual es para nosotros prácticamente lo mismo. Bien, esto me ha quedado pendiente de funciones de Airy. ¿Alguna pregunta de esto? Si no hay preguntas, paso al otro que me
pendiente, que lo dejé como, para una razón, cuando lo volví a armar, lo armé en otro PowerPoint. Y están viendo ahí una filmina de temas adicionales. Sí. Bien. Diapositivas, no sé si eso de las filminas nos pegaron los docentes antes, y estoy diciendo filminas, algo que nunca en mi vida ahí creo. Sí, llega a ver filminas, lamentablemente. Bien, diapositiva, temas adicionales. Vamos a arrancar con Bucinesc, que formalmente está asociado a lo que dijimos antes. Después hablar de Saint-Venant, y por último hablar de cálculo variacional, simplemente para cerrar las bolillas del temario, porque el temario del programa tiene contenidos mínimos, y de alguna manera tenemos que dar los contenidos mínimos, y esto para mí no pega con lo anterior, pero bueno, es un collage, y por eso el título de temas adicionales. Para arrancar con Bucinesc, se basa en un caso de simetría axial, y esta filmina es la misma filmina que vimos hace 2 semanas, de simetría axial, que simetría axial es cuando teníamos un problema que era simétrico respecto a un eje, y lo resolvíamos como un estado plano, justamente agarrando una franja de ese cilindrito o de esa piecita que tengo que quiero modelar. Esto era simetría axial, y esto era si quería resolver un problema como un problema plano. Bucinesc, que en realidad no es lo mismo, es algo muy similar. Lo que hizo Bucinesc es calcular la solución analítica para el caso particular donde tengo una única carga puntual aplicada en un sólido. Es decir, esto de acá es tierra, tengo la carga aplicada en la tierra de forma, imagínense el 3D, o sea, tengo un terreno. Y tengo una carga puntual aplicada en algún punto de ese terreno. Y lo que hizo Bucinesc es calcular el estado tensional generado por esa carga a cierta profundidad Z y a cierta distancia R. Y como esto es un problema en realidad que tiene simetría axial, justamente el eje respecto al cual está resolviendo el problema es un eje de simetría axial, utiliza coordenadas polares, y por eso la profundidad polares cilíndricas, la profundidad Z, la distancia es el radio, y la otra tensión que calcula es la tensión θ, que es el ángulo respecto a lo que gira. La solución está nuevamente marcada en la teoría matemática de elasticidad, porque va a asumir las relaciones lineales de la ley generalizada de Hooke, y la plantea, como dice ahí, para un terreno sólido tridimensional, que es lo que dibujé acá abajo, semi-infinito. Semi-infinito es porque es infinito en esta dirección, todo esto es infinito para abajo, pero del plano para arriba no tengo terreno, tengo aire. Entonces, por eso la palabra semi es desde ese plano para abajo, en ancho, largo y profundidad es infinito, con una carga única, puntual, concentrada, aplicada perfectamente normal al terreno. Y lo que hizo Bucinesc es, nuevamente, usando las mismas ecuaciones que hemos visto antes, buscar la solución para este caso particular. La resolvió, da un sistema de ecuaciones que en un momento se las muestro, pero básicamente lo que terminó calculando es cuánto vale por cualquiera de estos componentes, pero por ejemplo, cuánto vale la tensión en dirección Z cuando varía la profundidad. Es decir, esto de acá, que estamos graficando acá, perdón, ahí va.
Esto de acá es cómo aumenta Z cuando me muevo hacia arriba sobre el R0. Es decir, acá tengo un valor de tensión menor a este, menor a este, menor a este, y fíjense que cuando llego arriba, la tensión me tiende a infinito. Esto es la tensión en dirección Z, va aumentando cuando me acerco a la carga, obviamente, y tiene un valor infinito para Z igual 0. Esto mismo podemos ver cómo varía ahora para cierto valor de Z cuando me alejo en dirección R. Es decir, este punto tiene una tensión Z que es esta. Ahora, cuando me alejo, paso de esta tensión, que es esta misma que vemos en este gráfico. Cuando me alejo en R, la tensión va a bajar. Obviamente, mientras más me aleje de R, la tensión tiene que ir bajando, así como mientras más me alejaba en Z, mi tensión tenía que ir bajando. Ahora, si agarro una tensión a esta altura, la tensión es esta, que si la graficamos en función de R es esta, y cuando me alejo de R, va bajando. Entonces, lo que hizo Boussinesq es plantear el sistema de ecuaciones para calcular estas variaciones. Cuando lo resuelven, las ecuaciones son esas, son feas, pero por suerte existen las computadoras, y entonces podemos meter esto en una computadora de forma sencilla, copiamos y listo. La resolución de esto no lo vamos a ver, es hacer álgebra, creo que no vale la pena. Pero bueno, hacemos álgebra igual que hicimos antes, pero con coordenadas cilíndricas, y llegamos a esta expresión para cómo varía sigma z, sigma r, sigma tita y el transversal, porque acá tenemos transversal. En axial simetría teníamos 4 componentes, ¿se acuerdan? Que es esto, y tenemos la variación de las tensiones debido a una carga puntual en mi suelo semi-infinito. Que por ejemplo acá se está graficando el valor de sigma z, y vemos cómo tenemos en realidad un infinito para el valor z igual 0, r igual 0. Lo cual nos genera ciertos problemas cuando si queremos integrar todo hasta ese punto, porque integrar un infinito me sigue dando infinito, por más que el infinito no existe en la realidad. Es decir, si yo quiero calcular el desplazamiento de esto, tendría que con estas ecuaciones deducir un epsilon z e integrar el epsilon z, y me daría mi desplazamiento. El tema es que esos infinitos me generan problemas, y hay maneras de resolverlo. Pero bueno, ¿cuál es la utilidad de esto? Porque parece medio limitado, de que es la solución, y Boussinesq simplemente calculó la solución para una carga puntual. ¿Qué se imaginan que puede pasar si tengo una carga distribuida o más de una carga? Hay que integrar esa solución. Exacto. ¿Y por qué puedo hacer eso? Superposición de efectos. Superposición de efectos. Como estamos, esto es un mamarracho para decir que es infinito. Como estamos en un medio, un problema lineal, donde todas las cosas son lineales, si yo tengo una carga, conozco la solución. Si tengo 2 cargas, va a ser la suma de la solución de 2 cargas, si tengo 2 cargas puntuales. Entonces, lo que me permite Boussinesq, utilizando superposición de efectos, es no solo conocer la solución para una carga puntual, sino para todas las cargas puntuales que yo quiera, sumando la solución de uno con el otro. Y si en vez de tener una carga puntual, tengo una carga distribuida, lineal, por ejemplo, de ese estilo, no puedo borrar en este espacio, me salió horrible la flecha, pero no la puedo borrar. Si tengo una carga distribuida, tengo que sumar las cargas distribuidas, pero que son infinitas, entonces eso implica integrar, o sea, tengo que hacer la suma de la solución, que es la integral de las soluciones. Entonces, mediante superposición de efectos, usando la fórmula de Boussinesq, puedo calcular tensiones debido a una carga distribuida de ese estilo, o una carga distribuida de este estilo.
Lo que hizo Bucinesc, entonces, al buscar la solución del caso particular de la carga puntual, es en realidad, extrapolando eso con superposición de efecto, calcular la solución para el estado tensional en un suelo debido a cualquier carga que le aplica arriba del suelo. Y por eso Bucinesc es bastante conocido y utilizado en la geotecnia, porque esto aplica más que nada a suelo. Bucinesc sí, a diferencia de AIRI, que es una cosa analítica que quedó, creo que perdida en el tiempo, Bucinesc sigue sobreviviendo hasta el día de hoy, porque esto sigue teniendo aplicaciones y no es una función que tengo que inventar, sino que la solución existe, la conozco, simplemente tengo que hacer superposición. Bien, y esto era lo que nos había quedado pendiente de Axel Simetría, Bucinesc. ¿Dudas de Bucinesc? No. Con esto están hechas las tablas de tensiones, ¿no? De mecánica de suelos. De que tenés los dibujos de las... Tipo la zapata apoyada en el suelo y armás las isolíneas, sé digamos, de tensión. Hay muchas tablas de tensiones para mecánica de suelos. Hay algunas ¿Eso que no están es basadas... Terzaghi? Por eso no sé de cuál me están hablando. Hay tablas de Bucinesc, pero hay tablas de muchas cosas. Ok. El tema de la zapata, muchas veces con el tema de la zapata es que tenés que agregarle el juego de la rigidez de la losa, que no tenemos tiempo para entrar, pero cuando yo tengo una zapata, ya no es un suelo semi-infinito con una carga puntual, esto es todo un suelo. La rigidez de esa cosa, rigidez de la zapata afecta un montón de resultados. Si la zapata era rígida, era que tenías las tensiones que se localizaban en los bordes. Si la zapata es flexible, podés asumir una tensión uniforme, y esto ya es juego de rigideces entre zapata y suelo. Y eso ya no es una carga puntual fácil de calcular. No sé si de esto me hablas. Sí, gracias. Pero sí, esto es juego de rigideces. Bien, pasando al siguiente tema, es el principio Saint-Venant, que muchas veces se ve junto a estados planos por alguna razón, pero en realidad Saint-Venant no tiene que ver necesariamente con estados planos. El principio Saint-Venant sirve y vale para cualquier estructura, cualquier problema que estamos resolviendo. Y el principio Saint-Venant para la mayoría de la gente se postula como lo postuló Lab. No llegué a encontrar que había escrito originalmente Saint-Venant. Siempre las cosas mantienen el nombre pero cambian la definición. Estoy casi seguro que lo que conocemos como Saint-Venant no fue lo que dijo Saint-Venant. Lo que conocemos como Saint-Venant sí fue lo que escribió Lab, asociado a Saint-Venant, haciendo referencia a Saint-Venant, y era que eso que ven ahí arriba, la diferencia entre los efectos de dos sistemas de carga estáticamente equivalentes, se hace arbitrariamente pequeña a suficiente distancia de aplicación de la carga. Y esto es para ustedes que si tengo una carga aplicada a cierta distancia de esa carga aplicada, por ejemplo el punto C, esta fuerza puntual se toma como una fuerza uniforme. Entonces, aplicar una carga P puntual o aplicar una carga P uniforme, siempre y cuando la integral, o sea, la fuerza total es la misma, es equivalente a cierta distancia de la aplicación de la carga. Cuando estoy cerca de la aplicación de la carga, y esto no vale, genera algún tipo de distorsión. Cuando estoy muy cerca de la aplicación de la carga, las tensiones en donde aplico la carga son necesariamente mayores, pero a medida que me voy alejando, esas diferencias disminuyen, hasta que llego a cierta distancia, donde puedo decir que la tensión es igual a la fuerza dividido el área, y es una tensión promedio.
Esto es lo que comúnmente conocemos como sangrante. Esto mismo que digo en este punto, o sea, sangrante lo tengo que aplicar en cada punto que tengo discontinuidad. Entonces, acá tengo discontinuidad y por lo tanto, en el borde no vale la mayoría de la teoría que utilizamos para teoría de vigas, pero a cierta distancia del borde vale la teoría de vigas. Y con teoría de vigas me refiero no solo a sigma igual P sobre A, sino por ejemplo sigma igual M sobre J por la distancia del eje neutro. Todo eso vale a cierta distancia de aplicación de las cargas y a cierta distancia de la aplicación de los vínculos. Acá también me está pasando que las líneas rectas dejan de ser rectas y por lo tanto tengo algún tipo de distorsión y esa distorsión me genera tensiones no uniformes en mi barra. Entonces siempre que tengo una discontinuidad, y una discontinuidad es aplicación de cargas, condiciones de vínculos o cambio en la dirección de la barra, es decir, si tengo una barra que es así, ahí tengo que alejarme un poco del punto de discontinuidad debido a Saint-Venant y debido a que tengo que alejarme un poco del punto de discontinuidad, en ese área, en ese nudo, no vale Bernoulli abierto, por ejemplo. Entonces, Saint-Venant para la mayoría de la gente es esto, que es estáticamente equivalente, es decir, es lo mismo, si la carga es puntual o la carga es distribuida, siempre y cuando me aleje lo suficientemente del punto de aplicación de la carga. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien, el tema de esto es lo que comúnmente conocemos como teoría de Saint-Venant, pero explicado de esta manera se puede llegar a demostrar algunos casos particulares que no vale, y entonces unos años más tarde, von Mises agarró y dijo, en realidad esto dicho de esta manera, como lo dijo Lab, no satisface el problema, y una manera más feliz de describir el conjunto, el principio de Saint-Venant, es decir, que si un punto está sujeto a un sistema de fuerzas en equilibrio, a cierta distancia de ese punto tendrá tensiones nullas. Es más exacto, pero más confuso. Lo que me dijo von Mises ahí abajo es que si yo tengo un sólido y hay cierto área del sólido donde yo le pongo un sistema de fuerzas que esté en equilibrio, o sea, le tengo que aplicar todas las fuerzas que yo quiera, que esté en equilibrio, a cierta distancia del sólido, del punto, perdón, digamos esto, a esa distancia del punto, todo lo que está fuera de esa distancia, podemos asumirlo como que tiene tensiones nulas, es decir, que no se entera. Mi sólido, si tiene un conjunto de carga en equilibrio en un punto, alrededor de ese punto se genera una concentración de tensiones, pero a cierta distancia de ese punto, mi sólido queda con tensiones nulas. Y esto es en realidad lo mismo que Saint-Venant, solo que descrito de una forma muy, muy distinta. ¿Por qué? Porque si vale esto que dijo von Mises de esa manera, entonces, si yo tengo un sólido que le aplico, por ejemplo, ese sistema de cargas, tengo dibujos, sí, para que... Ah, tengo la goma acá abajo. Bien. Bien, entonces tengo mi barra y le aplico un sistema, imagínense que eso quedó en el medio. Le aplico ese sistema tal que la fuerza debido a las flechitas verdes es igual a la fuerza debido a la flechita violeta. Debido a el principio de Saint-Venant, pero descrito como lo describe von Mises, a cierta distancia tengo
sigma igual a 0. Y ahora, agarrándonos de esto y el principio de superposición de efectos, puedo decir que esto es igual a la suma de dos cosas. Una estructura donde tengo la carga puntual y una estructura donde tengo la carga distribuida. Y lo que nos dice von Mises es que a partir de cierta distancia, de acá para abajo, el sigma debido a P tiene que ser igual y contrario al sigma debido a esa carga Q, que estoy llamando P a la puntual, y Q a la distribuida. Entonces, no tengo pluma. Entonces, si vale lo que dijo von Mises, aplico un punto, aplico cargas de forma tal que se forme un equilibrio alrededor de este punto. A ciertas distancias tengo tensión cero. Es esto, tengo un punto que le aplico cargas que están en equilibrio. A cierta distancia tengo tensión cero. Por superposición de efectos, este cero es igual a las tensiones debido a P más las tensiones debido a Q, y por lo tanto esto tiene que ser igual a menos esto. Y eso quiere decir que las tensiones que genera esto son iguales a las tensiones que genera esto si lo doy vuelta. ¿Se entiende? Sí, sí. Y esto es lo mismo que vimos en la filmina anterior. El tema es que, como lo explica von Mises, no solo es más correcto, sino que tiene más aplicaciones. Porque nos deja saber que, por ejemplo, si agarro, cuando hago estampado de metales, cuando hago estampado, hay un punto donde le voy a aplicar un montón de fuerza para estamparlo, y debido al principio de Saint-Venant, sé que cuando estampo ese punto, en ese punto me va a localizar las tensiones, pero a cierta distancia de ese punto, que va a ser proporcional a las dimensiones de la chapa, voy a tener tensiones nulas, por ejemplo. Y debido a esto, también explica lo anterior. Entonces, todo esto fue para hablar del principio de Saint-Venant, que ya lo debían conocer, pero aprovechamos para, con suerte, darles una definición ligeramente distinta. Una pregunta. Sí. Ahí no depende de las condiciones de contorno, porque la tensión cero no me cierra. En el caso este de atracción, después vas a tener tracción uniforme hasta el apoyo, digamos, ¿no? Vas a tener siempre una tensión constante de Claro, X tengo valor. de tensión constante desde acá hasta ponerle acá. Y de Claro. acá abajo ya dejó de ser constante porque de vuelta el apoyo me mete ruido. Entonces, lo que tengo nulo es el delta sigma, digamos. No, o el incremento de tensión que me hizo la P localmente, pero tengo tensión en todos lados. No sé si tal vez me expliqué mal, me estabas preguntando lo que acabo de borrar, cuando acá tenía algo nulo. Que tenía mi papa, déjame ir de vuelta para acá. Claro, solo que era una papa que estaba flotando, digamos, ¿no? Yo creo que siempre tenés condiciones de contorno. La papa que está flotando tiene en este punto aplicadas las cargas que satisfacen el equilibrio. Cuando estábamos recién, no teníamos eso, teníamos una barra que tenía aplicado un P. Eso no está en equilibrio. O sea, el equilibrio se satisface recién cuando le agrego la condición de vínculo que está acá abajo. Claro. Lo que me dice Saint-Venant del punto de vista de von Mises es que si tengo un punto, que es este, que está en equilibrio, entonces a cierta distancia tengo tensión nula. Que no es lo mismo que tenía acá. Voy a hacer de vuelta toda la explicación. Lo que dije que entonces, si tengo no el sistema que vimos bien dibujado, sino este sistema que estoy dibujando yo de forma fea, porque dibujar en computadora es complicado.
ese sistema sí está en equilibrio, ¿no? ¿Midi? Sí, Y ahora sí, a cierta distancia, sigma es igual a 0. ¿Sí? claro. Pero Esto, entonces tenés que adaptar, digamos, tu problema para poder analizarlo así. sí, para pensarlo, es un, o sea, eh, lo que está en el dibujo bien dibujado es un corolario del principio de Saint-Venant si lo definimos como lo define Formises. No es el principio de Saint-Venant, sino es una consecuencia del principio de Saint-Venant. Vuelvo a hacer todo el Ok. dibujito. Porque esto tiene sentido para vos, ¿no? Sí, Bien, voy a cambiar esto y dar vuelta a estas flechas. Y como doy vuelta a esas flechas, entonces tengo que dar vuelta a este signo. Y lo pongo de esta manera. Y entonces, sigma, que es P sobre A, y sigma, que es la integral de Q, es una integral de Q en X sobre A. Estas dos tensiones tienen que ser iguales para que la resta me dé 0. Entonces, como corolario del principio de Saint-Venant, definido como lo define von Mises, llegamos a esta deducción. Que una carga uniforme me genera a cierta distancia de aplicación de la carga la misma distribución de cargas que una carga puntual. ¿Ahora se entendió mejor? sí. Bien, entonces esto es un corolario del principio de Saint-Venant, definiendo el principio de Saint-Venant como lo define von Mises. Si lo definimos como lo define Lab, es directamente el principio de Saint-Venant. Von Mises lo deja como un corolario. Y Saint-Venant en ese momento, no sé qué dijo, le intenté buscar, no lo encontré. Bien, este es el principio de Saint-Venant y como también estaba dentro de nuestro temario, vemos un poco de, más allá de lo que es el principio, algunas aplicaciones que puede tener para el caso de ingeniería civil. Y esto del principio de Saint-Venant nos permite más o menos, nos ayuda a hacer modelos como modelo de vigas y tensores, que estaban relacionados a las líneas de isostática que vimos en la clase pasada, donde yo les expliqué cómo poner mal la armadura en un voladizo. Pero bueno, si hacemos eso de las isostáticas de forma correcta, la podemos pensar con el principio de Saint-Venant, y vemos que si tengo una carga puntual P en una columna de pequeño espesor, de alguna manera el esfuerzo se tiene que distribuir en la columna de abajo que tiene un mayor espesor. Entonces, la manera que se distribuye ese esfuerzo, si lo queremos hacer de forma correcta, es calculando las isostáticas de compresión, pero para hacerlo a ojo, por el principio de Saint-Venant, que nos dice que este tipo de continuidades es proporcional a las dimensiones de la pieza, podemos saber que más o menos, voy a hacer de vuelta esa línea, más o menos a una distancia de proporcional al ancho de la columna, más o menos a esa distancia las tensiones se vuelven uniformes, entonces podemos, sin conocer el dibujo de las líneas isostáticas, es decir, simplemente viendo esto, podemos decir que más o menos esto vale B, y entonces las isostáticas tienen que hacer algo de ese estilo, sin calcularlas exactamente, sin saber la curvatura,
tienen que tener más o menos esa forma. Sabiendo que tienen más o menos esa forma, ahora sí avanzo, podemos postular eso como un sistema de bielas y tensores, y conociendo el modelo de bielas y tensores que estamos proponiendo, despejar un valor z, que es una tracción que me aparece en esta dirección, y en base a eso calcular una armadura estimativa que tenemos que poner por la distribución de este esfuerzo en la columna más grande, o en una base más grande, o en lo que sea que estamos haciendo. El principio de San Venant, sabiendo que estas distribuciones son proporcionales a las dimensiones de las vigas, nos permiten hacer ciertas aproximaciones de cómo son los sistemas de bielas y tensores que hay dentro de nuestras estructuras, para poder despejar, por ejemplo, un valor de tracción para calcular armaduras. Esto se puede utilizar para el caso que tengo una columna grande donde se le apoya una columna chica, o un muro donde se le apoya un muro más chiquito, o lo mismo en las columnas, pero con una columna circular. Cada caso particular les va a cambiar un poco la distribución de esfuerzos, pero la idea es la misma, y se puede utilizar para calcular con un sistema de bielas y tensores armaduras de este tipo de distribución de esfuerzos. Hay gente que todavía sigue utilizando estas cosas, sigue en uso, sigue teniendo sentido. Porque nuevamente, cuando tenemos estas cosas, recuerden que no vale la teoría de vigas y losas y chapas y placas. La gente se olvida de esto, de que tenés que tener cierta dimensión para que estas cosas valgan, y que, por ejemplo, para que la viga sea una viga, tiene que tener una altura pequeña. Una viga de gran altura no es una viga, no vale Bernoulli Beer, no puedo calcularla como la suelo calcular. Tengo que resolver un estado plano. Entonces, en vez de resolver un estado plano de forma correcta, esto es una simplificación, ¿sí? Es una gran simplificación, pero sigue estando en muchos casos mejor que calcularlo de forma complicada, como si fuese una viga correcta. Y lo mismo que estoy diciendo para vigas de gran altura, aplica en otras cosas como bases. Cuando calculan una base, mucha gente, como le confía mucho en la tecnología, mete la base como una placa en un programa, y el programa les da un valor de momento, meten ese momento en una cuenta y sacan una armadura. Y esa base que calcularon como una placa, no vale, no es una placa, tiene un espesor enorme. Entonces calcular una base como una placa es un error mucho más grande que calcular la armadura de la base pensando estas cosas y haciendo un modelo de bielas y tensores. Entonces sigue teniendo aplicación este tipo de cuestiones. ¿Duda de San Venant antes de pasar al ítem número 4 del collage? Bien, pasamos al ítem número 4 del collage, que es teorías de orden superior, y simplemente esto es para empezar a cerrar el tema de la primer área del seminario, que era mecánica de medios continuos. Y tenemos, por ejemplo, esto lo voy a explicar con esa viga, pero vale para cualquier estructura que estemos resolviendo. Tenemos esa estructura, le queremos calcular el momento, y siempre que estoy escribiendo momento, es el momento en el empotramiento. Y si tenemos esta estructura, el momento en el empotramiento es igual a P por L. Y ese momento se llama momento de primer orden, porque acá tenemos linealidad cinemática, tenemos linealidad estática, tenemos linealidad mecánica y todo el resto, pero en este momento
nos concentramos en linealidad cinemática, linealidad estática, y le quiero agregar la linealidad geométrica. ¿Qué era linealidad estática? ¿Cuál era la estática? La linealidad estática. Que las cargas se consideren en su posición inicial. Sí, un poco mejor decir que el equilibrio se calcula en la posición inicial de la estructura. La linealidad cinemática, ¿qué era? Pequeñas deformaciones. Casi lo puedes mejorar cambiando una palabra. Pequeños desplazamientos. Giros y Pequeños desplazamientos. desplazamientos. Y la linealidad geométrica sí es pequeñas deformaciones. Durante este seminario intentemos separar deformaciones de desplazamientos. En la vida no se hace, pero por ahora intentemos hacerlo porque es muy distinto la teoría de pequeños desplazamientos con la teoría de pequeñas deformaciones. O mejor dicho, es muy distinta la teoría de grandes desplazamientos frente a grandes deformaciones. Grandes deformaciones es un problema importante. Grandes desplazamientos se puede resolver relativamente sencillo. Y digo relativamente sencillo no a mano, sino computacionalmente. Al día de hoy, grandes deformaciones sigue siendo un problema enorme. Bien, entonces, en el caso de arriba tenemos las tres linealidades. La primera que vamos a perder, si queremos tener teoría de orden superior, es la linealidad estática, y entonces el equilibrio lo dejo de calcular en la posición indeformada, y la calculo en la posición deformada. Entonces, primero, a esa estructura le tengo que calcular una deformada, y me da esta recta. Y la recta, y la curva me quedó torcida, mirá que le pongo tiempo a esta curva. Bueno, esta es la deformada de la estructura, y si la estructura se deforma, le calculo el equilibrio en la posición deformada, y eso quiere decir que la estructura se deformó, y así como el W, o sea, el punto se me fue para abajo, las cargas tienen que acompañar a ese punto. Y ahora voy a hablar un segundo de otras cosas. Pero bueno, acompañan ese punto, y ahora esta teoría, si aplico teoría de segundo orden, tengo que calcular el equilibrio acá, y el momento ya no es solo P por L, sino que le tengo que agregar el efecto de H. Y notamos en un primer lugar que ese H, en la teoría de segundo orden, me está disminuyendo el valor del momento. Entonces, cuando calcule el W, ¿qué W va a ser más grande? ¿El W de primer orden o el W de segundo orden? El de primero. Exacto. Estamos acostumbrados a decir que siempre en las deformaciones, perdón, los desplazamientos, a mí también me pasa, que los desplazamientos de segundo orden son mayores, y estrictamente hablando depende de la estructura. Si tenemos... Compresión. Exacto. Si tenemos tracción, la tracción estabiliza, y entonces en tracción el desplazamiento es menor. Si tengo compresión, la compresión desestabiliza y va aumentando deformaciones. ¿Y por qué digo desestabiliza? Porque si yo tengo una compresión, calculo el momento de esta manera, calculo un W. Lo meto acá, y si esto es compresión, calculo el momento. Cuando vuelvo a calcular un W, tengo un W más grande, que me da un momento más grande, que me da un W más grande, y esto va aumentando hasta que eventualmente converge. No es que aumenta hasta infinito. Aumenta hasta que converge. Si aumentó hasta infinito, llamamos a eso pandeo. Cuando este juego de W y M, que van aumentando entre sí, no tiene límite, y barra pandeo. Cuando tengo tracción, en cambio, meto un W que me da un momento más chico, que me da un W más chico, y esto se va estabilizando de forma sencilla. Entonces, esto es segundo orden, y es calcular el equilibrio en la posición deformada.
Lo siguiente que podemos llegar a perder era la linealidad cinemática. Y la linealidad cinemática es decir, perder pequeños desplazamientos. Y cuando pierdo pequeños desplazamientos, esta barra ya no se desplaza perpendicular a su eje, sino que al desplazarse también se achican. Porque ahora sí es, lo que ven en la cámara, una cosa que medio que está girando. Si esto gira, este punto que está acá, muevo un segundo y este punto que está, cuando muevo, fíjense que se mueve para allá y para abajo. Eso, para tener eso en cuenta, tengo que haber perdido la linealidad cinemática con todas las implicancias que eso implica. Cuando calculan este W, probablemente siempre que lo calcularon bajo hipótesis de linealidad cinemática. Cuando no tienen linealidad cinemática, ese W se empieza a complicar, porque básicamente esto de que el momento sobre EJ es igual a W', ya no vale, y tenemos que acá agregarle términos para hacer esa cuenta. Pero entonces, si pierdo la linealidad cinemática, tengo que tener más cuidado con estas cosas. Y ahora no solo le tengo que agregar el término adicional de H por W, no solo le tengo que agregar que W ya no es la misma cuenta, en principio, sino que le tengo que agregar que P no tiene, perdón, sí, que la longitud de la barra no es la misma, que la longitud es más corta. ¿Hay una pregunta por ahí? Esto se sigue llamando segundo orden, ¿no? Eso es lo que depende del libro y por eso no le puse nombre. Hay gente que llama eso tercer orden, hay gente que sigue llamando eso segundo orden. Era uno de los comentarios que tenía para hacer, era, nótese que no le estoy poniendo nombre. Porque cada uno lo llama distinto, y si cada uno lo llama distinto, yo prefiero no ponerle nombre. El primero es primer orden, y para mí, en el mundo, por las dudas, esto se llama primer orden porque estamos todos en la misma. Esto, voy a borrar todo y un segundo, esto de acá, no sé cómo se llama pérdida de la linealidad estática. Esto, no sé cómo se llama pérdida de la linealidad cinemática, porque cada uno llama tercer orden a lo que quiere, y eso es un gran problema. Y si queremos entendernos bien, mejor no le pongamos nombre, hablemos en criollo, y nos entendemos más fácilmente. Pero sí, hay gente que esto lo sigue llamando segundo orden, hay gente que esto lo llama tercer orden. Sépanlo, es un problema para todos. Porque alguien te dice, sí, lo estoy calculando por segundo orden y no entendés qué está haciendo. Bien, entonces, arriba tenía todas las linealidades, en el segundo perdí la estática, en el tercero perdí la cinemática, y obviamente voy acumulando. Si pierdo la cinemática, ya perdí la estática. No puedo perder la segunda sin la primera. Y si quiero seguir complicando las cosas, tengo la misma idea, tengo un W y tengo un U, pero ahora, si pierdo la linealidad de formaciones, la linealidad geométrica, tengo un área que varía, un momento de inercia que varía, y esto que acá arriba, M sobre EJ, es igual a la segunda derivada de W. Cuando perdí la linealidad cinemática, la cuenta se me complicaba, pero sigue existiendo. Hay una relación entre MJ y W. Cuando llegamos a la linealidad de formaciones, ya no tiene sentido plantear eso de M sobre EJ porque no tengo un J. La geometría del perfil se ve modificada a medida que avanza el tiempo, y cada punto de mi barra va a tener un J distinto, un área distinto, las cuentas se vuelven extremadamente complicadas. Y hay gente que esto de acá abajo lo llama teoría de cuarto orden. Honestamente, los libros más serios que he visto, esto de acá abajo lo llaman teoría de grandes deformaciones. Y no
le ponen un número al orden. Grandes deformaciones y todos nos entendemos de qué estamos hablando. De acá para arriba, pequeñas deformaciones, de ahí para abajo, grandes deformaciones. ¿Vamos bien? Sí. Bien, única acotación adicional es que yo esto de acá lo estoy haciendo para un caso particular, porque en realidad pasan dos cosas que voy... arranco por la primera, que es la más fácil. Yo tengo, asuman que eso es vertical y que esto es horizontal. Esto deforma y ahora tengo esto y esto. ¿Sí? Bien. El momento acá sigue siendo lo mismo que dijimos anteriormente, pero si esto vale P y esto vale H, ¿cuánto vale el corte en un punto cualquiera? Poner el punto ahí. ¿Cuánto vale el corte? P. Y acá me dicen que el corte vale P. ¿Todo el mundo opina lo mismo? Deja de restarle Tiene una componente de H. HW sobre L. Y acá me dicen que el corte a P le tengo que restar H por algún ángulo, coseno de algo. ¿Y ahora estamos todos contentos? Derivo el momento. ¿Derivo qué momento? Depende con la teoría que lo estás resolviendo. Quiero utilizar pérdida de linealidad cinemática. Es una muy buena aclaración igual, es excelente esa aclaración. El corte y el valor del momento no es único, depende con la teoría que estoy resolviendo. Y esto de acá arriba se llama corte de primer orden. Y está bien, es el corte de primer orden. Esto de acá abajo, ¿estamos todos contentos? O... Pará, primero derivo el momento. ¿Qué es? ¿Derivo cuál momento? Hay una opción que me dicen derivo el momento. Con respecto a X. ¿Qué momento? Para ayudaros un toque, esto que se llama corte primer orden está asociado a algo que es momento de primer orden, y el corte de primer orden es la derivada del momento de primer orden debido a, respecto a X, y el momento de primer orden es el momento que se calcula con linealidad cinemática. Y entonces, si quiero calcular el corte de segundo orden, sigue teniendo la misma relación con el momento de segundo orden. Y lo que le quería aclarar es que yo a este P, así como le tuve que agregar una componente de H, le tengo que restar una componente de P formalmente. Porque ese P dejó de ser perpendicular a la barra. Y el P tiene esa forma. Y entonces P ya no es P, P es igual a 1 menos coseno de otro ángulo en principio. No vamos a entrar en detalles. Pero le tengo que restar un pedacito a P. Muchas veces no se resta ese pedacito y se calcula el P de forma completa, porque este valor es muy chiquito, y si este valor es muy chiquito, esto suele ser prácticamente igual a P. Pero formalmente no lo es. Ahora, este valor es chiquitito, y esto suele ser prácticamente igual a P, y dejo P. Pero ¿por qué no puedo omitir esto? O sea, puedo llegar a omitir esto en muchos casos, pero ¿por qué no puedo omitir esto? Porque ahí está diciendo grandes desplazamientos, pero pequeños giros, entonces. Pues si el desplazamiento es grande, no podés decir Porque que si sea. lo omitís, entonces el primer orden.
Bien, pero entonces no podría omitir este. ¿Por qué omití este? Pero ese viene por el giro, no por el descenso. No, pues con el U ese. Eh, ambos son debido, o sea, fíjate que no estoy calculando momentos, no, no dependen de W, depende de cuánto giro esto. O sea, tengo que proyectar este H perpendicular a la barra. Depende del giro del punto, el corte depende del giro del punto y no del desplazamiento. El momento depende del desplazamiento. El corte depende del giro. Ok. Porque es básicamente, ahora el corte son las sumatorias de fuerzas en esta dirección y tengo que proyectar en esa dirección. Lo que pasa son dos cosas. En primer lugar, este ángulo es chiquitito, y entonces esto es prácticamente igual a P, pero si este ángulo es chiquitito, este ángulo es chiquitito. Ahora, la diferencia es que este H suele ser muy grande. Suele ser bastante más grande que P. La compresión que tiene la barra suele ser bastante más grande que el corte de primer orden, digamos. Y entonces, despreciar este cosito chiquito suele ser mucho más chico que, o sea, el cos P por el coseno de esto suele ser mucho más chico que H por el coseno de esto. Y por eso este cachito lo puedo despreciar, y este no, porque esto me termina dando un número grande si H es grande. Y por eso tengo que meter esto, formalmente tengo que poner todo, pero hay ciertos casos donde solo me puedo tomar la simplificación de simplemente agregarle el término adicional por el H. Formalmente tengo que ponerlo todo. ¿Esto se entendió? Sí. Sí. Bien, entonces tenemos corte de primer orden y corte de segundo orden, momento de primer orden y momento de segundo orden. Esa era la primera aclaración. La segunda aclaración es que acá tienen P, acá tienen H, y yo dije que se deforma la estructura y tienen ese P en violeta y ese H en violeta. En realidad tienen que entender cuál es su problema y tienen que entender qué le pasa a las cargas cuando se desplaza la estructura. Porque hay sistemas de carga que cuando se desplaza la estructura acompañan el movimiento y, perdí mi mouse, y entonces al deformarse la estructura siguen siendo perpendicular y en la dirección del eje, y entonces cuando deforma la estructura gira con la estructura, y por lo tanto acá el corte sigue siendo P, el corte de segundo orden sigue siendo P, y el momento es otra cosa y no la que hicimos previamente. Entonces, formalmente tenemos que entender nuestro problema y saber si nuestro problema, al deformar y desplazarse y girar mis puntos, las cargas acompañan la deformación o las cargas se mantienen constantes en la dirección original. Depende del problema, o se mueven con la estructura o no se mueven y siguen siendo verticales o horizontales. Entonces esto es algo a tener en cuenta y una complicación adicional que se le suma cuando estoy haciendo teorías de orden superior. Tengo que entender mejor mi problema y qué le pasa cuando se desplaza. Preguntas de teoría de orden superior. ¿Hay alguna aplicación real, digamos, en la parte de ingeniería de pérdida de linealidad de deformaciones donde nos interese conocer las grandes deformaciones? Depende a qué te dedicas en la ingeniería. La gente que hace modelación de chapas, la gente que hace modelación de hasta tapitas de Coca-Cola, hacen programas de elementos, hacen modelos no lineales con grandes deformaciones para hacer esas cosas para que no tengas ningún problema. Cuando Techint produce sus tubos y sus perfiles, Techint hace modelos
para verificar que el perfil salga bien y que no tenga tensiones residuales. Que son cosas, vamos a decir, muy particulares. Pero bueno, hay gente que lo hace, y para no hablar de cosas tan locas, cuando haces modelos de suelos, y estás trabajando con estructuras complejas como presas que ante un sismo forman un 5%, un 10% de sus dimensiones, tenés que utilizar grandes deformaciones. Entonces, los modelos complicados de suelos tienen implementado grandes deformaciones. Grandes deformaciones de hasta 10, 15, 20%, digamos. Son adentro del mundo de las grandes deformaciones hay límites. Grandes deformaciones es arriba de 5, pero esos modelos que se utilizan no pueden modelar algo con un 50-100% de deformación. Ok, perfecto. Bien, teorías en función de lo que están calculando, tienen que saber qué utilizar. Las primeras dos son las más comunes, la tercera la suelen usar con cables y membranas. Si alguien quiere calcular un cable, tiene que perder la unidad cinemática, porque si no estás haciendo cualquiera con los cables. Entonces, hasta tercer orden sí tiene más aplicación, y dije tercer orden sin querer. Hasta perder la unidad cinemática, tiene mucha aplicación en ingeniería civil. La última tiene aplicación en ingeniería civil, hasta donde yo conozco, únicamente en temas de suelos, en geotecnia numérica. Bien, pasamos a la cuarta y última bolilla del collage de temas adicionales, que es la idea de cálculo variacional, para poder darle un poco de contexto teórico a, en realidad, trabajos virtuales. Trabajos virtuales era uno de los ítems, y para hablar más o menos bien de trabajos virtuales, tengo que darles una idea de lo que es cálculo variacional. Cálculo variacional, como muchas cosas de este curso, dan para una materia entera, y aparte no sé tanto de cálculo variacional para intentar explicar cómo funciona esto. Lo utilizo y lo he utilizado, pero lo utilizo como un mono, y nunca estudié realmente estos temas. Porque son cosas extrañas, y lo peor de todo es que es una matemática muy compleja que le gusta solo a los ingenieros. Los matemáticos ni siquiera se meten con esta cosa extraña, porque es compleja pero no formal, que es el peor de todos los mundos. Bien, la idea de cálculo variacional. Yo tengo una función, y esa es mi función u de x, función cualquiera, pero para nuestra comodidad es, por ejemplo, la función desplazamiento de mi viga, y la función tiene condiciones de borde. En el punto inicial vale 0, y en x igual L vale UL. Y en el medio toma el valor que toma la función. Es una función común y corriente. Ahora, si yo a esta función yo le quería calcular un diferencial de x era en un puntito, me muevo en el entorno a ese punto un valor diferencial de x. Es decir, me muevo un poquitito, le aplico una pequeña variación, para usar una palabra errónea que vamos a usar más tarde. Le aplico una pequeña variación, y en el entorno de x igual 0, me muevo un diferencial de x alrededor de ese punto. Entonces, en el cálculo común, cálculo análisis matemático que conocen, tenemos una función u de x, tenemos la variable x, y si queremos ver la diferencia entre la derivada de este punto, perdón, si queremos ver la diferencia entre este punto y este punto, la podemos, con dos puntos infinitamente próximos, la podemos ver con la tangente, y es viendo cómo varía u cuando varía x, y eso me daba la idea del cálculo diferencial. El cálculo diferencial me dice cómo varían mis funciones cuando varío las variables. Y eso es cálculo diferencial, y cálculo diferencial es lo que
comúnmente hacemos en análisis matemático. Esta misma idea de qué le pasa a mi función cuando le cambio un poco x, es decir, cuánto vale u acá y cuánto vale u cuando cambio un poco x, o cuánto vale la pendiente de este punto, es ver cómo cambia una función cuando cambia una variable. Se puede utilizar el mismo concepto, pero en vez de cambiar una variable, y acá mi variable x, muy importante, es no una constante, es un escalar, y cuando digo escalar es un número. X vale 1 metro, 1,5 metros, es un número. Variable, pero un número escalar. La misma idea de qué le pasa a u cuando varío x, lo puedo utilizar a qué le pasa a la función cuando le agrego una variación. En vez de mover x, lo que hago es a la función u de x le agrego una función que es una variación. Es decir, a este punto, que es un punto de u de x, le agrego un diferencial de u, pero ese diferencial de u es función de x. A cada punto de u le agrego un valor distinto. Y esa variación, por ejemplo, acá vale 0, acá toma un valor positivo, acá toma un valor negativo. Ahora, la variación que le aplico a mi función u tiene que cumplir con las condiciones de borde, de forma tal que u, y borro todos los mamarrachos, de forma tal que u de x más la variación de u es igual a 0 en este punto y igual a u de l en ese punto. Es decir, en este punto la variación de u tiene que ser 0. Porque esa variación tiene que cumplir con las condiciones de borde. Entonces, una variación no es más que una función que le agrego a u y que cumple con las condiciones de borde, y las variaciones se escriben con delta, que es esto acá. Los diferenciales se escriben con d y las variaciones se escriben con delta. Bien, ¿para qué sirve esto del concepto de variación? Porque así como tengo una función y la variable de mi función es un escalar, yo puedo tener un funcional, y un funcional es simplemente una función de funciones, donde el funcional u tiene como variable la función u de x. Y entonces, si quiero ver cómo varía yo en el cálculo diferencial, quería ver cómo cambiaba u cuando cambiaba x, usaba diferenciales, y yo quiero ver cómo cambia mi diferencial cuando cambio mi función, uso una variación. ¿Se entiende esta idea? ¿Más o menos? Es un concepto muy, muy complicado que voy a intentar resumir en 10 minutos y va a ser imposible. La intención es que se entienda la idea y no vamos a explicar matemáticas. Sí, sencillo. Bien. La idea del funcional es, el concepto de funcional tiene muchísimo sentido, porque, por ejemplo, perdí mi mouse, ahí vamos. Porque, por ejemplo, si yo quiero calcular la energía de un sistema, la energía del sistema completo es el desplazamiento de cada punto por la carga aplicada que tiene cada punto. Si yo integro esto en la longitud de mi barra, esto me da el trabajo realizado por esa carga. Bueno, este W, es un funcional que tiene como variable a la función U.
Si yo varío U, me cambia el valor de W. Entonces, la idea de funcional, en nuestro caso, la vamos a utilizar para estas cosas. El trabajo de las fuerzas son funcionales, porque son funciones que dependen de la función desplazamiento. Esto con trabajo externo. Con trabajo interno va a ser lo mismo, pero con función sigma y función epsilon, pero los funcionales son funciones de funciones, y por ejemplo el trabajo es una función del desplazamiento, y por lo tanto es un funcional W. Y si yo quiero ver qué le pasa a mi trabajo, lo que voy a hacer es modificar mi función U con una variación y ver cómo esa variación afecta a W. ¿Sí? Y esto se usa, por ejemplo, si van a teoremas energéticos, cuando ven, por ejemplo, que el principio de la mínima energía potencial, que les dice que la situación de equilibrio es la situación donde se alcanza la mínima energía potencial. Esa energía potencial es un trabajo. Esa energía potencial depende de una función. Cuando ustedes quieren buscar el mínimo de una función, lo que hacían era derivar la función y ver cuándo la derivada valía 0. Entonces, si quiero ver el máximo o mínimo de U, yo lo que hago en cálculo diferencial es calcular la derivada, y la derivada la igualo a 0. Y ahí busco el valor de X que hace, el valor de X donde tengo mi máximo de la función U. ¿Sí? Esto lo estoy improvisando porque no lo tenía preparado, pero me parece que ayuda un montón a entender. Si hago cosas normales y quiero buscar el máximo valor del desplazamiento, lo derivo con respecto a X, me da 0, y despejo el valor de X para donde está el máximo. Esto es lo que vienen haciendo hace años. Ahora ya te contesto, Joaquín, que está escribiendo en el chat. Esto es lo que están haciendo hace años. La misma idea se puede aplicar a variaciones, y es que si quiero buscar el máximo o mínimo de un funcional, por ejemplo, la energía potencial, que depende de U de X, lo que hago es, en vez de la derivada, ya no es la derivada, sino que es, o sea, esto, si es función únicamente de X, es lo que escribo de esta manera, con du de X, y si el funcional varía únicamente con U, lo calculo de esta manera, y veo cuál es el valor de espejo U, donde ahora U es una función, U de X, donde está el máximo o mínimo. Entonces, el tema de cálculo variacional sirve, por ejemplo, para encontrar máximos y mínimos de funcionales, es decir, de cosas que dependen de funciones, y me permite buscar la solución U de X que minimiza mi problema. Joaquín nos pregunta por el chat, en el caso de del trabajo y los desplazamientos, la función que hace variar podría ser, por ejemplo, un sedimento o algo así, o incorporar un sedimento y ver cómo varía el trabajo. Más que qué función hace variar, esto es, o sea, fíjate que cuando vos haces esto, no es que tenés algo que hace variar X, sino que estás buscando el valor de X en dónde está el máximo. Y entonces aplicás cálculo diferencial. Acá abajo es la misma idea. Perdí el mouse de vuelta, no sé qué me está pasando. Acá abajo es la misma idea. Yo tengo
un funcional y quiero buscar el valor de u en donde está el mínimo. Entonces, derivo con respecto a esa función, y derivar con respecto a una función es hacer cálculo de variación. No es que tengo algo que me genere una variación, no es algo real la variación, es así como el diferencial es un ente matemático para hacer cálculo diferencial, la variación es una cosa matemática para hacer cálculo de variaciones. ¿Se entiende la idea, Joaquín? Perfecto, gracias. Listo. Entonces, es algo de la matemática que existe para esto. Se los menciono porque el programa me pide que hable de trabajos virtuales, y no hay manera de hablar de trabajos virtuales sin hablar un poco de este concepto de variaciones. Es un tema completo de matemática. Piensen que hicieron un curso entero, o 2 cursos, o 3 cursos, depende de que estudiaron, de análisis funcional, que es análisis matemático común y corriente, para que yo en 5 minutos les intente explicar algo que es más complicado y abstracto, que es hacer lo mismo, pero en vez de con variables escalares, con variables que son funciones. Pero bueno, esto es cálculo variacional, y esto es simplemente para explicar, cuando escriba esto, de qué voy a estar hablando. Y ahora sí, nos metemos un poco en el teorema de los trabajos virtuales. ¿Qué es un teorema? Porque es demostrable. Si nos paramos nuevamente en el principio de conservación de la cantidad de movimiento, que era nuestro equilibrio, que era de donde habíamos despejado que la divergencia de sigma era igual a 0, o igual a b. Si nos paramos en ese principio, podemos demostrar esto, que es el teorema de los trabajos virtuales, que nos dice que si tenemos una estructura sujeta a un campo de desplazamiento, es decir, tenemos una estructura que tiene un campo de desplazamiento. Esto quiere decir que tenemos una estructura resuelta, con ciertas cargas, que generaron un campo de desplazamiento. Le aplicamos a ese campo de desplazamiento una variación, obteniendo un desplazamiento admisible. Y digo desplazamiento admisible porque, como dijimos antes, voy a cambiar un segundo el color, este señor tenía que cumplir con las condiciones de borde, y a eso lo llamamos desplazamiento admisible. Es decir, U era el campo de desplazamientos, que era el real, entre comillas, y le agrego una variación que cumple condiciones de borde, y por lo tanto U monio sigue cumpliendo las condiciones de borde, y por lo tanto es admisible. Entonces, tengo una estructura, le aplico esa variación a los desplazamientos, que es nuevamente imaginaria, y esto es lo que en la teoría clásica llaman desplazamiento virtual, y la idea de virtual les decía que justamente no era algo real. Matemáticamente, el desplazamiento virtual es una variación que le aplico a la función campo de desplazamiento, y entonces cuando a la estructura le aplico esta variación, esta deformación virtual, el delta, y un segundo que me parece que si lo explico de forma correcta no se entiende nada. Simplificamos la estructura a una fuerza y un desplazamiento. Si tengo una fuerza y un desplazamiento, cuando aumento la fuerza, el desplazamiento aumenta linealmente, de esta forma, de forma tal que esto que tienen acá, esa línea me quedó de más. Eso que rayé ahí es lo que ustedes conocen comúnmente como trabajo. Uy. Y eso que rayé ahí es lo que ustedes conocen como trabajo externo. Y lo que hice en la estructura es aplicarle una variación. Cuando le aplico una variación, el trabajo externo sufre una variación en su trabajo externo que es igual a delta U por P.
Al trabajo le aplico una deformación virtual en teoría clásica, a la estructura le aplico una variación virtual en la teoría clásica, a la estructura le aplico una variación al campo de desplazamiento, si lo queremos decir de forma formal. Y me produce una variación de su trabajo igual a el delta por el P. Esto es si tengo una fuerza con un desplazamiento. Si tengo más fuerzas con más desplazamientos, me genera una variación en el trabajo. La variación del trabajo externo es los deltas por las fuerzas, pero las fuerzas puntuales no existen en la mecánica del continuo, solo fuerzas de superficie. Entonces, la integral de las fuerzas por los desplazamientos, más las fuerzas volumétricas por los desplazamientos integradas en el volumen. Ese término es fuerza por desplazamiento, solo que las fuerzas para la mecánica del continuo son o volumétricas o fuerzas por unidad de superficie. Entonces, eso es la variación del trabajo externo, que es esto que tenemos acá abajo. Entonces, si utilizamos el principio de la cantidad de movimiento, podemos demostrar que esto, que es la variación del trabajo externo, es igual a esto, o sea, se demuestra matemáticamente que lo que tengo a la izquierda es igual a lo que tengo a la derecha, y lo que tengo a la derecha después lo llamamos variación del trabajo interno. Que fíjense que es la misma idea de fuerza por desplazamiento, solo que ahora esto no son fuerzas, sino que son tensiones por deformaciones, y esto que tengo acá adentro, vamos a ponerle nombre, esto que tengo acá adentro lo suelen llamar variación del trabajo interno por unidad de volumen. Así como el trabajo externo es fuerza por distancia, el trabajo interno es tensión por deformación, pero eso es por unidad de volumen. Para calcular el trabajo total lo tengo que integrar en el volumen. Entonces, utilizando un poco de cálculo de variaciones y el principio de conservación de la cantidad de movimiento, se puede deducir que la variación de trabajo externo es igual a la variación de trabajo interno. Y lo que es importante es que esta demostración es válida para cualquier tipo de material, sea elástico o no elástico, lineal o no lineal, y es también válido para cuando tenemos grandes desplazamientos, grandes deformaciones, y etcétera, pero que hay que acordarse es que esto es válido cuando delta U es una variación. Delta U, por definición de variación, es una cosa muy chiquita. Así como el diferencial es una unidad, una longitud muy chiquita, la variación es un cambio en la función muy pequeño. Entonces, B T sigma, voy a ir, las fuerzas y la tensión pueden estar asociadas a una estructura con grandes deformaciones, pero este señor tiene que ser muy pequeño. La variación tiene que ser muy pequeña. Lo que ustedes llamaban en estabilidad 2 la deformación virtual en realidad tienen que ser deformaciones y desplazamientos infinitesimales. El problema, o lo contrario del problema, el beneficio que tenemos es que tienen que ser deformaciones infinitesimales en el caso general. Cuando caemos en la simpleza de teoría lineal, elástica, y todo con todas las linealidades perfectas, como el problema es lineal, puedo
omitir el hecho que mi deformación virtual debe ser infinitesimal y puedo utilizar deformaciones virtuales que tienen deformaciones finitas, que era lo que hacían ustedes en estabilidad 2 o resistencia de materiales. Cuando estaban en resistencia de materiales, utilizaban como deformación virtual a la estructura real de la estructura. Y eso es porque estaban resolviendo un problema lineal elástico. Tenían todas las linealidades y podían aplicar todas las linealidades, y por eso su deformación virtual podía ser finita. Si no, en principio, esa deformación virtual es una variación, y las variaciones son infinitesimales.